estoy aquí para presentarles a todos a Nicola Twilley. Quiero contarles algunas cosas a las que ella dedica su tiempo, los proyectos que la ocupan. Para empezar, ella es una corresponsal de ciencias del New Yorker. Esto no es fácil, es un puesto muy codiciado y creo que tiene mucho mérito. Desde hace unos años también Nicola es la autora del blog Edible Geography, el cual les recomiendo muchísimo si quieren leer cualquier tema relacionado con la comida y la alimentación, desde las curiosidades más interesantes como cómo poder servirle a un público de verdad merengues con sabor a la contaminación de diferentes ciudades, o cómo entender que el sonido que escuchamos mientras comemos papas fritas cambia el nivel de crujiente que sentimos. Nicola también está escribiendo un libro sobre el frío, más bien sobre cómo las tecnologías de refrigeración han transformado la vida moderna, desde cómo viajó en tren el primer bloque de hielo cuando no existía el hielo en ciudades como Mumbai, hasta cómo el aire acondicionado y la refrigeración ha cambiado la forma en que se diseñan las casas que se construyen hoy en día. Creo que la presencia de Nicola aquí para hablar de un tema como la sustentabilidad nos va a poner a todos en este mundo de la cocina contra las cuerdas por las ideas que va a plantearnos. Ella, y este es el gran lujo que tenemos hoy, es de esas personas que salen de la zona de confort para hacer preguntas que probablemente tienen respuestas no tan agradables. Entonces, los invito a que escuchemos lo que tiene que compartir y que nos hagamos todos preguntas para poder hacerle y hacernos, y ojalá encontremos territorios nuevos, ¿no? que no han sido explorados en estos conceptos de sustentabilidad. Nicola Twilley. Pues muchas gracias y perdón, se me cayó el receptor. Algunos de los temas que mencionó Michelle, esta idea de hacer preguntas, de prestar atención a los detalles, de pensar y de la importancia del contexto. Yo voy a hablar también de todos ellos, pero de una manera mucho menos poética, ¿eh? Entonces prepárense, y es un gran honor y un gran placer para mí estar aquí. La Ciudad de México es una de mis ciudades favoritas del mundo. A mí me sorprende el talento que está representado en esta mesa y en esta sala, y cuando Enrique me mandó un correo electrónico y me dijo que si quería ser parte de este grupo y hablar de sustentabilidad, dije sí, sin dudarlo, pero tal vez debía haber dudado, porque entre más lo pensé, más me dije a mí misma, no sé qué quiere decir la sustentabilidad. Y bueno, así es fácil, es la definición. Entonces lo busqué en Google, como muchos hacemos, y sin saber el no saber de lo que hablo nunca me ha detenido. Me gusta investigar, entonces vi que Internet está lleno de muchas definiciones excelentes de ser gentiles con la tierra, adoptar prácticas para supervivencia a largo plazo en vez de la ganancia a corto plazo, solamente tomar lo que se puede regresar a la tierra. Son cosas nobles, inspiradoras. A mí me emocionó mucho. Por supuesto son muy abstractas, definiciones muy abstractas que tienen que ver con términos universales en vez de los términos concretos, pero se escuchan bien, suenan bien. Pero entre más traté de pensar qué puedo hacer con estas palabras que suenan tan bien, más me di cuenta de que mi problema con la sustentabilidad es no solamente que no sé qué quiere decir, sino que no sé cómo puede ser de utilidad como un término culinario o en general. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Le digo a Enrique que mi perro se murió y que no puedo ir? ¿O qué hago? Pero en vez de hacer esto, empecé a pensar de algunas historias, algunos ejemplos, cosas de las que he escrito, de las que he hablado, de las que he aprendido recientemente, que creo que ayudan a ilustrar la manera en la que o por qué la sustentabilidad es tan retadora, o un concepto que parece tan prometedor y tan importante es a veces un amigo falso, por llamarlo así, y a veces algo que
no lleva a más pensamientos o a más discusiones o no logra lo que se parece que debe lograr. Entonces, como Osvaldo les dijo, estoy obsesionada con la refrigeración y todos los que me conocen saben que es difícil que deje de hablar al respecto, y mi primera historia viene del mundo de la refrigeración. En enero pasado fui a China, representando a la revista The New York Times para el primer evento de los dumplings congelados. Y China es un gran lugar si están obsesionados con la refrigeración. Por supuesto tiene muchas otras cosas, pero para los turistas de refrigeración es el mejor lugar para ir ahora, porque está refrigerando cosas de la noche a la mañana. En 1995 en las ciudades, en la partes más ricas de la sociedad china, 7 de cada 100 personas tenían refrigeradores, y 10 años después esto subió al 95%. Entonces este es un país que ha construido una cadena en frío de la noche a la mañana. Muchas personas hablan de los Estados Unidos, que es el país más refrigerado del mundo y el primero que se refrigeró, pero China lo hizo parte de su plan de los 12 años y está sucediendo, y debido a la velocidad de esta transición, y esta transición tiene grandes implicaciones. Tiene implicaciones para ver cómo producimos la comida, en dónde la producimos, qué comida comemos, qué variedades de vegetales cultivamos, cómo compramos, cómo cocinamos, cómo pensamos en la comida, cómo juzgamos la frescura. Todas estas cosas, debido a que esta transición está pasando tan rápido, lo vemos el shock que está pasando en China, y ahí es de lo que quiero hablar, y ahí es a donde yo quería ir, y esta es mi historia. Pensando al respecto, ir a China me hizo pensar, ok, ¿la refrigeración es sustentable? Entonces el gobierno chino lo promovió en parte porque China tiene un gran problema. La mitad de todo lo que cultiva se pudre en ese viaje entre la granja y el consumidor. Nunca llega al mercado. La mitad de los productos se pudren en el camino. ¿Se lo pueden imaginar? Imagínense el desperdicio, el agua, la mano de obra, el problema económico que hay ahí, los fertilizantes, los pesticidas que se están desperdiciando en estos productos que se están pudriendo antes de poder llegar al mercado. Y la refrigeración ayuda a resolver esto, ¿cierto? Entonces este es un gran paso en una dirección aparentemente sustentable. Y en los mercados húmedos en China, no sé si los han visto, los llaman mercados húmedos porque les echas sacas con una manguera y les echas agua a la carne y esperan que eso refrigere ligeramente los productos. Entonces hasta ahora la refrigeración parece que está del lado de la sustentabilidad, pero esto requiere energía. Y en el momento en el que la refrigeración globalmente usa una sexta parte de la energía que se usa en todo el mundo. Una sexta parte de la energía que se usa en todo el mundo se usa para refrigeración. Por supuesto, está creciendo conforme China empieza a refrigerar, India empieza a refrigerar, esto va a subir. Pero el problema real con la refrigeración no es solamente la energía, son los refrigerantes en sí mismos. Estos son los químicos que se utilizan para producir el efecto de enfriamiento, que son gases de invernadero muy fuertes, que son miles de veces más fuertes que el dióxido de carbono para producir el efecto invernadero. Y los CFCs que todos empezamos a sacar en los 80, cuando vimos que había un hoyo en la capa de ozono, lo reemplazamos con algo mucho peor. Entonces estos fueron un problema muy grande y un gran factor para el calentamiento global. Entonces, ¿la refrigeración es sustentable o no lo es? Bueno, mientras ustedes piensan al respecto, les voy a dar más hechos para que los consideren. En China, por ejemplo, han habido estudios, no sé cómo funcionaron muy bien, pero había en promedio dos enfermedades estomacales debido a la falta de refrigeración, y hay un plan chino para modernizar
la agricultura que está basado en la refrigeración. Entonces, en vez de tener estas granjas pequeñas que pertenecen a las familias, quieren hacerlas grandes, mecanizadas, y quieren que la gente se vaya a la ciudad para que sean consumidores. Y tal vez es bueno, porque las personas que viven en las zonas urbanas tienen una huella ecológica más pequeña. Otra cosa es que cambia lo que comen las personas. Cuando no tenemos refrigeración, consumimos menos alimentos frescos, más preservas, más cosas curadas, etcétera. Entonces, al principio las personas decían, tenemos que comer las comidas frescas, y ahora sabemos que la fermentación y el curado son también muy valiosos para la salud, y estas tradiciones están muriendo. Hay un chef que se llama Dai Jianzhong en China, que pueden comprar rábanos todo el año en Walmart. Entonces, ¿por qué vas a conservar tu método de secarlos en el sol y ponerle sal y enterrarlos en una olla? Entonces, estos procesos están muriendo, y todas estas preguntas me dejan entre la espada y la pared. ¿La refrigeración es sustentable o no? ¿Y cómo lo sabemos? Entonces, una de las personas con las que hablé es Susan Friedberg. Es una académica americana que escribió un gran libro que les recomiendo a todos, y que se llama Fresh, y da un gran panorama en cuanto a los alimentos frescos y cómo cambiaron a algo que ahora ya es inherente y es una propiedad biológica de la respiración y el decaimiento. No se trata de saber cuánto va a durar, porque no sabemos estas cosas ya. Entonces, leyendo esto y hablando con ella, vi que ella habló algo de la evaluación del ciclo de la vida, que me parece fascinante. Esta evaluación del ciclo de la vida es una técnica para cuantificar los impactos múltiples que un producto puede tener en todo su ciclo de vida, desde que nace hasta que muere. Vamos a tomar una manzana, desde que nace hasta que muere, ¿cómo podemos cuantificar su impacto? No es una técnica nueva, se inventó en los 70 con la crisis de energía de ese momento, pero ahora realmente despegó. Los gobiernos, el gobierno de Francia, de hecho, en particular, lo está tomando como una manera para entender cómo podemos medir de verdad, medir realmente y saber realmente el impacto, para tomar decisiones sustentables basados en números cuantificables y poder comparar y saber cuál es una elección realmente más sustentable. Y promete objetividad, y estas van a ser las respuestas. De aquí van a salir, todos los debates van a terminar, pero por supuesto que no, los debates van a seguir, los debates han seguido por 20 años. Entonces, ¿qué incluimos en el ciclo de vida de una manzana? Nadie se puede poner de acuerdo. ¿Cuál es la vida de un alimento? ¿La vida de la manzana termina cuando te la comes o continúa? Estos son los tipos de preguntas que Susan me decía, que va a estas conferencias y discuten durante 3 días y después se van con más preguntas de las que llegaron. Entonces, hay un par de cosas interesantes al respecto con este concepto acerca de esta tensión territorial y de mapas, la relación entre la cosa y la representación de dicha cosa. Lo que pasa en estos debates es, dicen, ok, necesitamos más datos y más datos. Y entonces hay menos certeza, y también hay un elemento de abstracción muy importante. Entonces, para el análisis del ciclo de vida, esto no pasa. Los impactos no ocurren ni en tiempo ni en espacio. Entonces, para esa manzana no es la cantidad de pesticidas, ni es ese árbol, ni ese condado, ni ese municipio, ni donde se cultivó, sino es un agregado del uso de pesticidas durante ese periodo de tiempo. No solamente ese verano, sino todos los veranos. Entonces,
esta separación con el tiempo y con el espacio está construida y es inherente en este modelo. Y también tenemos la pregunta, y esto es lo que realmente es fascinante, de la utilidad, qué tan útil es. Entonces, ya que tenemos todos estos datos del análisis del ciclo de vida, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le decimos al consumidor? ¿Cómo podemos toda esta información en una etiqueta, en números? Entonces tenemos que simplificarla, y entonces entra la esfera política. ¿Qué números ponemos ahí? ¿Cómo van a desglosarlo? Van a decir, por ejemplo, en un nivel de exactitud con no muchos puntos decimales, es bastante claro que la carne de res es mala, los frijoles son buenos. Y podemos reducir la calificación del ciclo de vida a esto. Y si vamos a un punto decimal más allá, podemos decir, esta carne de res es buena y esta carne de res es mala. Y lo interesante al respecto es que esto es mucho menos amenazante de manera política, pero tal vez es una muy mala idea, porque ahora podemos comprar la carne buena y comemos más porque es sustentable. Es la carne de res buena. Entonces, la manera en la que comunicamos es importante. Después de construir el modelo, cómo comunicamos los resultados del modelo. Entonces, es un campo minado. Y el punto importante aquí es que la sustentabilidad, por definición, es contextual. Entonces, ¿cuál es el contexto que estamos viendo? ¿Dónde están los límites? Porque donde ponemos estos límites, esto va a afectar la respuesta que obtengamos. Si ponen los límites en otros lados, van a tener una respuesta diferente de lo que es sustentable y de lo que es la sustentabilidad. Ahora, otra historia. Vamos a continuar con otra historia. Sasha nos pidió ser provocativos, entonces quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes piensan que los organismos genéticamente modificados son sustentables? Levanten sus manos, por favor. Muestren si los OGM son sustentables. Levanten las manos. No, dos o tres levantaron la mano, ok. Entonces, muchos de mis escritores favoritos y pensadores en general dirán que no, los organismos genéticamente modificados no son sustentables. Y cuando ven Monsanto y el Roundup Ready, parece claro que están hablando de monocultivos y de IP y grandes corporaciones que están controlando lo que se está cultivando, y los pesticidas y etcétera, etcétera, y la resistencia y muchas cosas muy malas. Por eso veo que este auge de lo que se les llaman estos alimentos cultivados es interesante, porque el utilizar la biología sintética está bien para modificar la levadura para producir muchas cosas diferentes. Entonces insertamos un ADN sintético y podemos hacer que produzca muchos de nuestros fármacos más importantes, que ya se están fabricando de esta manera. Y visité uno de estos bioreactores en Boston, que parece como una cervecería. No sé si han ido a una cervecería, tienen un tanque y le están poniendo azúcar, y en vez de producir alcohol y dióxido de carbono, está produciendo lo que sea que ustedes le dijeron que produjera con el de ADN sintético. Y lo que visité en Boston, estaban produciendo vainilla, que es interesante, y pueden decir, ok, entonces, ¿cómo es esto sustentable? Ya tenemos muchos granjeros de vainilla aquí en México que están cosechando su vainilla, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo va a venir algo bueno de hacer que la levadura cree esta vainilla? Pero bueno, yo fui a un panel en julio con 2 científicos veganos del área de la Bahía de San Francisco que están utilizando esta levadura para hacer leche, y funciona. No están listos todavía para entrar al mercado, todavía están trabajando en cómo se siente en la boca la leche, pero funciona. Y si pensamos en los lácteos industriales, especialmente en Estados Unidos, con metano y los diferentes productos secundarios, empezamos a pensar si esto es sustentable.
Y no solamente quiero ser la persona menos popular de la sala, sino también quiero decir esto para decir que la sustentabilidad tiene la implicación de que es sustentable, de que continúa, de que las cosas no sean peores, de que sigan iguales o mejor. Y quisiera decir que la tecnología no es buena o mala, es lo que hacemos con la tecnología lo que importa. Y no hay una razón fundamental por la cual los OGMs deben de ser o no sustentables, y podemos discutir al respecto más tarde. Y mi historia final es algo corto acerca del alga marina. Yo fui a una granja de alga marina en la costa de Connecticut para un episodio de Gastropod, que es mi podcast, y lo que me gusta del alga marina y lo que es excelente al respecto es que no solamente es sustentable, sino que mejoraba todo para las personas que estaban cultivando las algas marinas, que normalmente trabajaban pescando langostas. Era un trabajo extra para esa temporada, y contienen muchas vitaminas y minerales para los consumidores y para el ambiente. Las algas marinas aman los nitrógenos el nitrógeno que viene del drenaje, todo lo que causa las grandes poblaciones de alga en el Golfo de México. Entonces limpia el agua, y lo contrario que los ostiones, no consume todos los nutrientes. Entonces las algas marinas salen perfectas, no son detectables para ningún metal traza. No lo probé, pero todos los datos son muy buenos, y me hizo pensar, tal vez la sustentabilidad, uno de mis problemas con esto es que no es suficientemente ambicioso. ¿Por qué sostener cuando podemos mejorar? Y no podemos hacer lo que hacemos de manera ligera, tenemos que ser más ambiciosos. Entonces, ¿podemos ser más ambiciosos con la sustentabilidad? Y tal vez es importante pensar en esto. Entonces, mi comentario final sería, todavía no sé qué es la sustentabilidad, pero sé que las etiquetas son abstracciones, que la comida, los alimentos es algo que se tiene que considerar en un contexto, en vez de solamente darlo en una definición, en una etiqueta. Y la manera en la que colocamos o tomamos en cuenta ese contexto va a definir su idea final. Muchas gracias.